cambios morfológicos en la papila óptica con déficit visual asociado y que se asocia a la pérdida gradual de las células ganglionares retinianas y a sus axones. Como vamos a ver durante el desarrollo de la charla, la presión intraocular o la PIO es uno de los factores de riesgo, pero es el único factor de riesgo modificable. Por eso es muy importante tener en cuenta su dinámica, su producción, para poder entender cómo lo podemos modificar y disminuir ese factor de riesgo. También debemos entender que es una patología pues, de forma progresiva y si no se trata puede causar ceguera. Entonces, en cuanto a la clasificación, encontramos que el glaucoma lo podemos encontrar de glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado, y a su vez se puede subdividir en glaucomas primarios de ángulo abierto, glaucomas de tensión normal, glaucomas secundarios, y los glaucomas de ángulo cerrados pueden ser primarios o secundarios. Ya respecto pues, a la epidemiología, encontramos que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, que es la segunda causa de ceguera a nivel, en cuanto a la epidemiología, que aproximadamente 80 millones de personas sufren glaucoma y que aproximadamente 4.5 millones de ciegos son a causa de glaucoma en el 2010, que son los datos epidemiológicos que tenemos. En cuanto al daño glaucomatoso, encontramos que hablamos de que un nervio tiene daño glaucomatoso cuando hay una excavación por encima del 0.4 de predominio vertical, que hay una simetría entre excavación de un ojo y del otro ojo del 0.2, que podemos encontrar esas hemorragias papilares que pueden ser temporales inferiores, deformaciones en bayoneta, que son estos vasitos que se ven como en forma de bayoneta por acá, vemos la visualización de la lámina cribosa y la palidez del disco. Entonces encontramos que para hablar de la dinámica del humor acuoso es importante mencionar el equilibrio esencial entre la producción, la circulación y el drenaje del humor acuoso, que en condiciones de estado, pues en condiciones estables, la PIO fluye del líquido a través de la resistencia de la salida trabecular, ocurre a la misma velocidad de la que es producida por el cuerpo ciliar. ¿Cuál es la función de esta dinámica del humor acuoso? Mantener la presión intraocular de forma estable, nutrir todos los tejidos de forma vascular y conservar la forma del globo ocular. Entonces lo que vemos aquí pues, es una vista lateral del globo ocular y vemos que el cristalino nos divide la parte anterior de la parte pues, posterior. Vamos a hablar de la producción del humor acuoso. Entonces esta producción se genera en esos cuerpos ciliares que son la imagen que vemos en el lado derecho de la diapositiva, y encontramos que este cuerpo ciliar contiene aproximadamente 80 procesos ciliares. Entonces, ¿qué es importante? Que eso es una doble capa de epitelio sobre un núcleo de estroma y capilares fenestrados, como se puede ver en la imagen, y que esas uniones estrechas entre las capas del epitelio nos van a contribuir a la barrera hematofosa. Es importante también tener en cuenta en la anatomía que estas células epiteliales no pigmentadas contienen mitocondrias y microvellosidades, que son el sitio principal de la producción del humor acuoso. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de producción del humor acuoso? Vamos a tener tres mecanismos principales, uno que es por secreción activa, otro que es por ultrafiltración y otro que es por difusión. En cuanto a la secreción activa, encontramos que eso requiere pues, como todo lo que es secreción activa, requiere transporte y requerimiento de energía para poder sodio, cloro y bicarbonato y otros iones contra una gradiente electroquímica. Van a ser dependientes de la anhidasa carbónica 2 y es independiente de la presión y representa la mayor parte de la producción del humor acuoso. En cuanto a la ultrafiltración, vemos que este es un movimiento de fluido dependiente de presión entre los capilares ciliares y la presión intraocular. Y por difusión es un movimiento pasivo de iones según su carga y concentración. Entonces, para hablar de la secreción activa, debemos recordar la bomba sodio-potasio ATPasa. Es importante y juega un rol fundamental, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa me va a entrar tres sodios, me va a sacar 2 potasios, y esto va a hacer que cuando entre el sodio va a arrastrar con sí el cloro. Al arrastrar así el cloro me va a activar los canales de acuaporina para que ingrese agua y se produzca el humor acuoso. Es importante tener en cuenta el intercambio del bicarbonato con los hidrogeniones asociados con la enzima anhidrasa carbónica. Y los canales de acuaporina lo que van a hacer es que me van a inducir y me van como a atrapar ese agua, a arrastrar dentro de los cuerpos ciliares. En cuanto a la regulación, esta está regulada, como lo vemos aquí, por esos receptores beta-adrenérgicos, que lo que me van a hacer es activar estas acuaporinas para que ingrese agua y se pueda producir el humor acuoso.
En cuanto a la composición del humor acuoso, entonces comparado con el plasma tiene más hidrógeno, más cloro y más ascorbato, pero tiene menos bicarbonato. Prácticamente está libre de proteínas para mantener la claridad óptica y contiene albúmina, factores de crecimiento y enzimas. También va a incluir prostaglandinas, AMP cíclico, catecolaminas, hormonas esteroides y ácido hialurónico. Respecto a las funciones del humor acuoso, va a ser mantener la presión intraocular, como lo vimos, juega un rol fundamental para el tratamiento de glaucoma, ya que es el único factor de riesgo modificable. Me va a proporcionar nutrición y oxigenación a estas estructuras avasculares, como va a ser la córnea. También me va a hacer transparencia y tiene propiedades ópticas. Me va a mantener esta homeostasis ocular y me va a generar también defensa inmunológica. Entonces ya vemos cuál es la entrada, vamos a ver cuál es la salida del humor acuoso. Entonces la salida del humor acuoso puede ser por dos vías, la vía trabecular o la vía uroescleral. El 80% del humor acuoso se drena por la vía trabecular, entonces encontramos que la malla trabecular está formada por múltiples capas y cada una con un núcleo de tejido conectivo colagenoso que va a estar cubierto por una capa endotelial continua. Entonces esto es lo que me va a permitir la salida del humor acuoso por el flujo, mientras limita el flujo en sentido contrario sin requerir energía. Esta salida del humor acuoso va a ser de forma dinámica. Aquí podemos ver una imagen con un poco más de zoom de la malla trabecular, donde la malla trabecular tiene tres estructuras, que es la parte uveal, la parte corneoescleral y la parte yuxtacanalicular, que es importante tenerla en cuenta a la hora de hablar de la malla trabecular. Entonces encontramos que el canal de Slem es el canal único con un diámetro de 200 a 300 micras. Es importante tener en cuenta las estructuras y los diámetros, porque como podemos ver son estructuras demasiado pequeñas. Cuando hablamos de los canales de entrada y de salida en el ojo, vamos a ver que nos vamos a referir a dimensiones demasiado pequeñas. Cualquier cambio en su estructura va a hacer que eso se pueda ir obstruyendo y generando algún tipo de obstrucción en los canales de salida. Esos canales de Slem están recubiertos por una capa endotelial, son una membrana basal discontinua y, como lo podemos ver aquí, contiene estos trabéculos que atraviesan el lúmeno. Ya en cuanto a la vía trabecular, como lo vemos aquí en la gráfica con la flechita naranja, va a atravesar la malla trabecular, me va a ingresar a los canales de Slem y pasan por los canales colectores en la pared externa del canal. Está llena en las venas acuosas y en el plexo intraescleral y me va a regresar a la circulación sistémica a través de las venas epiesclerales. Se va a conectar a las venas ciliares anteriores y a la vena oftálmica superior y finalmente pues va a llegar al seno cavernoso. En cuanto a la vía uveoscleral, que es el 10 al 15% del drenaje, encontramos que esta es una vía de salida del humor acuoso que no sea trabecular. Todo lo que no sea trabecular se denomina uveoscleral o la vía no convencional y se considera insensible a la presión, aunque sigue dependiendo de un gradiente de presión relativamente constante con la presión intraocular. Entonces, en cuanto a la vía uveoscleral, como lo vemos aquí en el gráfico, eso es el paso del humor acuoso desde la cámara anterior hacia los espacios intersticiales entre los haces del músculo ciliar. Se va a dirigir, como lo vemos aquí, a los espacios supraciliares y supracoroideos y va a pasar a través de la esclera, que está de forma intacta, y se va a drenar a través de los nervios y los vasos que la atraviesan. Se va a absorber por las venas vorticosas y va a salir a través de los vasos linfáticos del cuerpo ciliar. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esta dinámica de entrada y salida del humor acuoso? Porque esta tasa de producción del humor acuoso se puede ver afectada por varias patologías o por varios agentes externos. Entonces, en cuanto a trauma ocular o inflamación intraocular, podemos ver que estas lesiones o inflamaciones dentro del ojo pueden afectar la producción del humor acuoso. En cuanto a los fármacos sistémicos, encontramos que algunos anestésicos generales y algunos hipotensores pueden reducir la producción de humor acuoso. También hay fármacos supresores del humor acuoso, como los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de glaucoma, que están enfocados en inhibir la anhidrasa carbónica o en otras patologías, en otros sitios de acción, que nos van a ayudar a regular la producción de humor acuoso. Y en las enfermedades oclusivas carotídeas hay una reducción del flujo sanguíneo a través de los procesos ciliares que puede afectar esta producción del humor acuoso. Entonces, ya para hablar de la parte y la correlación clínica de esta dinámica del humor acuoso de los glaucomas, entonces en la práctica medimos la presión intraocular. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, es la distribución de la presión y la relación con el glaucoma. Entonces, en cuanto a la distribución de la presión intraocular, decimos que la presión intraocular media en la población de ascendencia europea es de 15.5 milímetros de mercurio, que la PIO no sigue una distribución gaussiana y que a mayor edad es mayor la presión intraocular. Esta está influenciada genéticamente y el promedio hablamos de 10 a 21 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 2.5 más o menos.
Entonces hay un consenso general en la población, realmente no hay un nivel de presión intraocular que yo pueda decir normal, no hay un valor que yo diga si tiene la presión en 14 o está en 15 está normal, manejamos un rango que es de 10 a 21 con una desviación de más o menos 2.5, pero sí lo que se sabe es que a mayor presión intraocular hay mayor riesgo de glaucoma. A pesar de que existen igual otros factores de riesgo para el glaucoma, todas las terapias actualmente están diseñadas para reducir la presión intraocular, ya que como recordemos es el único factor modificable para el glaucoma. Entonces, esta es una imagen de cómo se puede ver la presión intraocular cuando la tomamos con el tonómetro de Goldman en consulta, cuando estamos en la lámpara de hendidura, así es como se vería. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores que me van a afectar la toma de esta presión intraocular? Si el paciente está en una posición un poco más recostada, me va a aumentar la presión intraocular porque me va a aumentar la presión venosa piescleral. Si el paciente está en una posición sentada con un cuello un poco más neutro, me va a disminuir porque va a disminuir la presión venosa piescleral. En los glaucomas, en algunas formas, pues, usualmente la presión intraocular aumenta porque hay una respuesta exagerada pues, en decúbito. En cuanto al consumo de alcohol, consumo de cannabis, me va a disminuir la presión intraocular. Eso es un efecto transitorio, pero que igual se debe tener en cuenta en los pacientes. El consumo de cafeína no se ha reportado ningún efecto significativo sobre la presión intraocular. Y respecto a la edad, pues no hay como cambios relevantes. La variación realmente es mínima entre los diferentes rangos de edad. Pero sí es importante que sí va a haber una variación circadiana que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes a la hora de tomar la presión intraocular. Encontramos que la presión intraocular varía entre 2 y 6 milímetros de mercurio a lo largo de un periodo de 24 horas, que hay mayores cambios nocturnos que diurnos y que los valores máximos de la presión se encuentran durante la etapa del sueño, por lo cual la pico máxima de la PIO se va a encontrar en las primeras horas de la mañana. Así es como se ve una vista lateral del tonómetro de Goldman cuando vamos a tomar la presión intraocular. Entonces hablamos de la tonometría, que es la medición que no es invasiva de la presión intraocular. Realmente existen diversos métodos para medirlas, unos con ventajas, otros con desventajas, pero realmente ningún dispositivo puede medir con total precisión la presión intracameral en los ojos. Ese es un esquema del tonómetro que usamos en consulta, que es el tonómetro de Goldman. ¿Y cuál es el principio de este tonómetro? Es que va a medir la fuerza necesaria, como se ve aquí, la fuerza necesaria para aplanar una zona de diámetro de 3.6 milímetros de diámetro, y la resistencia de la córnea a este aplanamiento se equilibra con la tracción del capilar del menisco lacrimal. La PIO se mide en milímetros de mercurio y se obtiene multiplicando la fuerza para aplanación en gramos por 10. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de tomar la presión intraocular en consulta? Lo primero que debemos hacer con el paciente es instilarle gotas de anestésico tópico para que no tenga este tipo de sensación de cuerpo extraño en el ojo. Se le aplica fluoresceína en la película lagrimal, tal cual como se ve en la imagen superior. Se observa el patrón de fluoresceína, que son estas miras a través del prisma de imagen dividido, y se ajusta hasta que los bordes internos o las filas semicirculares se toquen en el punto medio. O sea, la imagen debe quedar así para una adecuada toma de la presión intraocular. Así como se deben las miras, y acá les traigo una imagen donde podemos ver las diferentes formas en que podemos ver las miras y qué puede significar cada una de ellas. Lo ideal es que las miras se toquen, pero que no se sobrepasen ni que estén más delgadas ni más gruesas, porque nos van a indicar que hay una incorrecta toma de la presión intraocular. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles fuentes de error a la hora de tomar la presión intraocular o de la tonometría? Que la córnea esté un poco más rígida, que la córnea esté edematizada, que la córnea tenga una irregularidad, que el paciente tenga un astigmatismo corneal elevado, que la córnea central, que es donde se toma la tonometría, esté un poco más delgada, que hay un error técnico a la forma de tomar la presión. Entonces, que es importante siempre vigilar todo a la hora de tomar la presión intraocular de los pacientes para no subestimar ni sobreestimar la toma de nuestra presión intraocular, ya que de acuerdo a la toma que hagamos en consulta se van a generar, desprender como procedimientos y seguimientos a nuestros pacientes. En cuanto a la tonometría del grosor corneal central, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que como la tonometría se toma en la parte central de la córnea, son más precisas cuando el grosor central corneal es de 520 micras. ¿Qué quiere decir esto? Que a córneas mucho más gruesas va a haber mayor resistencia para deformar esta córnea y me va a sobreestimar la presión intraocular. En cambio, si tengo la córnea mucho más delgada, va a haber pues menor resistencia, voy a llegar mucho más rápido y me va a subestimar la presión intraocular. Realmente esta relación pues no es lineal y hay muchos factores que se pueden alterar en este proceso.
En una práctica pues se utilizan los tonómetros de Goldman, pero también existen otros tipos de tonómetros que es importante tenerlos en cuenta, que son hay tonómetros digitales, está el Aiken, que es un pequeño sensor pues, que rebota sobre el centro de la cornea, midiendo la desaceleración para calcular la presión intraocular, no requiere anestesia y pues es muy útil en pacientes pediátricos o de difícil manejo. Hay tonómetros neumáticos que funcionan con un flujo constante de aire, mide la presión cuando la córnea cierra el espacio del aire, puede registrar latido de forma continua y usarse para toda tomografía también. Y están los tonómetros sin contacto, que son los AirPods, que miden la presión con un soplo de aire. Entonces, llevarse la idea de que hay múltiples formas de tomar la presión intraocular en los pacientes, la importancia de la dinámica del humor acuoso y su rol en los pacientes con glaucoma. Eso es lo que les traía para hoy. Esos son los canales que tenemos de los residentes de oftalmología, el canal de YouTube donde pueden encontrar todas las charlas y conferencias que hacemos todos los días, desde anatomía hasta patologías ya mucho más complejas, y nuestra página de Instagram para que nos sigan. Muchas gracias. Gracias.